Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Damos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Hasta ahí vamos a orar. Padre Celestial, por medio de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, recurrimos una vez más a su trono de gracia, Señor, reconociendo que sin usted no podemos hacer absolutamente nada. En usted vivimos, nos movemos y somos. Señor, yo pido que usted me dé gracia para exponer su palabra. Abundante gracia, Señor. Yo necesito la ayuda de su Santo Espíritu para exponer su palabra. Al mismo tiempo usted dé gracia a su pueblo, a su iglesia, a aquellos que van a oír esta palabra, Señor. Abre los corazones, abre el entendimiento para que puedan recibirla, entenderla, Señor, y aplicarla. Toda la gloria, desde principio hasta fin, sea dada a nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. En el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre los atributos de Dios. Y abordaremos un atributo, una doctrina, una enseñanza que es muy controversial, que abre puerta para muchos debates, es muy cuestionada y al mismo tiempo este atributo es muy mal interpretado y entendido. Pink dice lo siguiente con respecto a este atributo: muchas controversias ha engendrado este tema en el pasado, sin duda alguna en el presente también. Pero es necesario hablar sobre este atributo, estas características, esta cualidad de Dios. A.W. Pink continúa diciendo: con todo, las controversias sostenidas en torno a estas no cerraron la boca de los siervos fieles a Dios, porque entonces deberíamos nosotros evitar el tema de la presencia de Dios solamente porque hay quienes arremeterán contra el fin de fomentar contiendas y disensiones. Dejemos que ellos contiendan si así lo desean. Nuestro deber es dar testimonio de acuerdo a la luz que se nos ha concedido. Aquí ya Pink mencionó el atributo que veremos en el día de hoy. Es la presencia de Dios. Y él dice que hay muchos que al oír alguna exposición con respecto a la presencia van a entrar en debate, van a entrar en contienda. Y es lo más probable que ocurra cuando la predicación llegue al internet. No obstante, debemos exponer esta verdad bíblica, exponer este atributo de Dios, enseñarlo. ¿Por qué? Porque Dios lo dejó registrado en su palabra. Y debemos ser fieles a su palabra. Entonces, sin más preámbulos, en el día de hoy estudiaremos sobre la presencia de Dios. En la mayoría de las otras exposiciones sobre los atributos de Dios, yo he iniciado hablando un poco sobre la definición de los términos. No obstante, en el día de hoy será distinto, porque la definición del término lo veremos más adelante. Entonces, en primer lugar, número 1, veremos el concepto errado de la presencia de Dios. Es decir, lo que algunos dicen que la presencia de Dios es, sin embargo, no es.
Entonces veremos en primer lugar el concepto errado de la presencia de Dios. Y aquí continúa nuestro libro base sobre los atributos de Dios, que es de A.W. Pink, diciendo lo siguiente: hay dos cosas sobre la presencia de Dios que muchos ignoran: el significado del término y su alcance bíblico. Ambas cosas las veremos en esta predicación. Entonces, el significado del término y el alcance de esta doctrina bíblica. Continúa Pink diciendo lo siguiente: debido a que esta ignorancia está extendida, le resultará fácil a un predicador y maestro defraudar incluso al pueblo de Dios con perversiones de este tema. Entonces, Pink dice que hay mucha falta de conocimiento con respecto a la presencia y mucha distorsión en cuanto al sentido bíblico de la presencia de Dios. Hay muchos falsos maestros, dice él, que están enseñando sobre la presencia de Dios erradamente, equivocadamente, y algunos intencionalmente para favorecer un sistema teológico, o más específicamente un sistema soteriológico, que son nuestros hermanos, algunos arminianos y otros que van al otro extremo. Para no errar en la interpretación de este atributo, debemos estar firmes en la fe. Para ello debemos dedicarnos al estudio diligente, a la oración y recibir con mansedumbre la palabra implantada de Dios. Es decir, debemos obedecer a lo que la Biblia dice con respecto a este atributo. No debemos darnos muchas vueltas, sino que aceptar lo que la Biblia dice con respecto a la presencia de Dios. Esta verdad es distorsionada para desacreditar y negar la absoluta soberanía de Dios en la salvación de los pecadores. El gran problema con la presencia de Dios, que algunos la desacreditan o la interpretan de una forma errada, porque tienen problema con la soberanía de Dios en la salvación. Con la elección incondicional por parte de Dios en la salvación. Por causa que tienen problemas con otra doctrina que pervierten el sentido de la presencia de Dios. Pink dice así como algunos críticos están manipulando la inspiración divina de las Escrituras y los evolucionistas la obra de Dios en la creación, de esa manera algunos falsos maestros de la Biblia están pervirtiendo su presencia para rechazar la elección incondicional para vida eterna. Entonces hay una intencionalidad en pervertir el sentido, en una mala interpretación de la presencia de Dios. Y ya con todo lo que ya he expuesto en esta primera parte, usted ya se da cuenta de que es un motivo de controversia. Ya lo podemos percibir que es un motivo de debate este atributo de Dios. Entonces, a lo mejor alguno de nosotros podría preguntar, pero ¿para qué hablar de la presencia de Dios? Porque no queremos controversia, no queremos debate. Pink dice que continúen debatiendo. Y es más, durante la historia de la Iglesia, la gran mayoría de las doctrinas que nosotros creemos han sido cuestionadas, han sido motivo de debates, han querido desacreditarla. Por ejemplo, la encarnación de Cristo. Ejemplo, la unión hipostática, las dos naturalezas de Cristo. La resurrección de Cristo. Y se han tenido que enseñar por qué. Porque son doctrinas fundamentales.
¿Por qué? Porque la Biblia las enseña. Dios se pronuncia a través de las Escrituras sobre estas doctrinas, sobre sus propios atributos, y es lo que vemos aquí en Primera de Pedro. Él habla de la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros nos vamos a poder exponer sobre la presencia de Dios? Es más, debemos hacerlo. La típica interpretación arminiana sobre la presencia plantea lo siguiente. Pink dice así: la elección se basa en la presencia de Dios, y esta presencia interpretada en el sentido de que Dios previó que algunos serían más dóciles que otros, que responderían más prontamente a los esfuerzos del Espíritu, y que debido a que Dios sabía que creerían, Él en consecuencia los predestinó para salvación. No obstante, esta declaración es errada. Algunos dicen que la presencia de Dios funciona de la siguiente forma. La forma errada, lo que está hablando aquí Pink, es que Dios escogió a ciertas personas para ser salvas porque Él previó que esas personas en algún momento determinado creerían. Y es por esa causa que Dios los predestina. Por esa causa es que Dios los escoge. Eso es lo que se plantea de forma errada. Hablando sobre esta interpretación de la presencia de Dios, Pink dice lo siguiente: que esta interpretación repudia la verdad de la depravación total, ya que argumenta que hay algo bueno en algunos hombres, quita a Dios su independencia, ya que hace que sus decretos descansen en lo que Él descubre de la criatura. Nosotros comenzamos esta serie sobre los atributos de Dios el año pasado, hablando sobre la soledad de Dios, o sea, la independencia de Dios. Hablamos hace unas semanas atrás sobre el decreto de Dios, que es eterno, y la omnisciencia de Dios, que Él sabe todas las cosas. Entonces, cuando nosotros entendemos esos tres atributos y lo que nosotros pudimos aprender de ellos, llegamos hoy a la presencia de Dios con otra mirada. Porque ya estamos entendiendo el marco que hay por detrás. No estamos entendiendo el atributo solo, sino que pasamos primero por la soledad de Dios, por los decretos de Dios y la omnisciencia de Dios. Y en base a lo que nosotros ya hemos aprendido en esas tres exposiciones, podemos decir que lo que plantean algunos hermanos está errado. Pink continúa diciendo lo siguiente: trastorna las cosas completamente, ya que decir que Dios previó que ciertos pecadores creerían en Cristo y que en consecuencia Él los predestinó para salvación es lo contrario a la verdad. O sea, es lo contrario a lo que la Biblia dice. La Biblia jamás dice tal declaración. La Biblia no dice tal declaración. Es que ciertas personas que están interpretando esa doctrina, interpretando ese atributo de una forma diferente. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia en Efesios 2:1 dice lo siguiente: y Él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cristo nos dio vida a nosotros. Romanos 3:10-12 dice así: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron,
y aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y ahí ya Romano es más explícito. ¿Sí? No hay justo ni siquiera uno. Entonces, ¿cómo puede ver, o esta postura, o esta interpretación, cómo puede decir que Dios previó y vio algo bueno en el hombre, cuando vemos que la Biblia dice todo lo contrario, que el hombre está muerto en delitos y en pecados? ¿Un muerto puede hacer algo? No, está muerto. La Biblia dice que no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno que busque a Dios. Ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno. No hay quien, está muerto en delitos y en pecados. La Escritura afirma que Dios, en su absoluta soberanía, separó a algunos para que fuesen destinatarios de sus favores distintivos. Hechos, capítulo 13, versículo 48, dice así: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. No creyeron porque Dios previó algo en ellos. No creyeron porque Dios vio que ellos iban a creer. No. Ellos creyeron porque estaban ordenados para vida eterna. Dios determinó otorgarles el don de la fe a sus elegidos. Y Pink dice así: la falsa teología hace del conocimiento previo que Dios tiene de nuestra fe la causa de su elección para salvación, mientras que la elección de Dios es la causa y nuestra fe en Cristo es el efecto. Aquí Pink dice que algunos hacen o piensan que la causa por la cual Dios elige es que Él previó la fe en aquellos que habrían de creer. No, dice que esa no es la causa, es el efecto. Es el efecto, ¿por qué? Primero Dios elige, luego las personas creen. El resultado, el efecto de esa elección es la fe, dice Pink. Entonces, aquí hay una interpretación errada del concepto de la presencia de Dios o de este atributo. Que Dios no escogió o no nos escogió porque previó fe en nosotros o ver algo bueno en nosotros. No, no es por eso. No es por eso. Esa es una interpretación errada sobre la presencia de Dios. Entonces, lo que veremos aquí en segundo lugar será el significado del término, la presencia de Dios. El significado. Ahora veremos el significado. Continuamos citando aquí a Pink. ¿Qué quiere decir la palabra presencia? Conocer de antemano es la pronta respuesta de muchos, pero no debemos juzgar precipitadamente, ni tampoco aceptar como definitiva la definición del diccionario, ya que esto no es asunto de etimología del término empleado. El uso que el Espíritu Santo hace de una expresión define siempre su significado y su alcance. Cuando nosotros vamos a cualquier diccionario y tomamos esa palabra presencia, nos habla de un conocimiento o un conocimiento previo de Dios con respecto a cosas del futuro. Sin embargo, el término es más que eso a la luz de la Biblia. Es más que eso. Aquí Pink dice que no solo nos debemos llevar por la etimología, o sea, por la raíz
de dónde viene la palabra, lo que la palabra significa, sino que debemos ver esta palabra en la Escritura, en el texto bíblico. Aquí hay un ejemplo. Tomemos la palabra carne. Su significado parece ser tan obvio que muchos consideran que el examinar sus varias conexiones en la Escritura es una pérdida de tiempo. Se supone precipitadamente que la palabra es un sinónimo del cuerpo físico y no se procura indagar más. Pero en realidad, la carne en la Escritura frecuentemente incluye mucho más de lo que es el cuerpo físico. Solo por medio de la comparación atenta de cada caso y el estudio de cada contexto por separado puede descubrirse todo lo que el término abarca. Un ejemplo, palabra carne, dice Pink. Tenemos la palabra mundo, cosmos. Depende del contexto de la Escritura, tiene un significado diferente. A veces es la creación, a veces es el sistema gobernado por Satanás, otras veces un cierto grupo de personas. Es el típico ejemplo cuando nosotros decimos, no, si todo el mundo lo sabe, pero verdaderamente es literalmente que todo el mundo lo sabe, ¿no? O sea, todos lo sabemos. Entonces la palabra presciencia es igual, se debe entender a la luz de los contextos que son mencionados en la Biblia. Lo mismo que se hizo con la palabra carne se aplica a los términos conocer y preconocer. Lejos de bastar con la simple suposición de que estas palabras no significan otra cosa que simple conocimiento, veremos que los diferentes pasajes en los que se encuentran requieren ser considerados cuidadosamente, dice Pink. Entonces, para poder entender esta doctrina bíblica, este atributo de Dios, esta cualidad, esta característica de Dios, debemos ir a la Biblia. Entonces comenzaremos yendo a algunos pasajes del Antiguo Testamento. Y lo primero que debemos entender es que la palabra presciencia, conocimiento previo, no se encuentra en el Antiguo Testamento. No está la palabra literalmente. No se encuentra. Pero se utiliza frecuentemente el término conocer. Conocer. Entonces vamos a partir de ahí, con el término conocer en el Antiguo Testamento. Ya con el término presciencia. Cuando se utiliza el término conocer en el Antiguo Testamento, en relación con Dios, significa a menudo mirar con favor, comunicando no un simple conocimiento, sino un afecto por el objeto mirado. Entonces, más que un simple conocimiento, cuando se usa la palabra conocer, implica un afecto. Hay una relación con el objeto mencionado o mirado. Eso lo podemos ver en Éxodo capítulo 33, versículo 17. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. O sea, Dios había conocido a Moisés. Había una relación. Deuteronomio 9:24 dice así: rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. El día que yo os conozco. Jeremías 1:5 dice así: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Antes que te formase en el vientre, te conocí. O sea, no eras conocimiento
superficial o simplemente conocer a la persona. Había un afecto, había un vínculo. Amós 3:2 dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Ahí tiene un ejemplo. ¿Usted cree que Dios no conoce a toda su creación? Él conoce la omnisciencia. Dios conoce toda su creación. Él nos conoce a cada uno de nosotros. Pero aquí dice: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por lo cual el término no solo implica un conocimiento, el saber algo de la persona. No, es mucho más profundo. Hay un afecto, hay un vínculo. En estos pasajes, conocer significa amar o designar. Hay algo mayor que un conocimiento. Simplemente veo a alguien, sé algo de alguien. No, hay un vínculo, hay un afecto, hay amor. Implica designar. Entonces es mucho mayor el término conocer. Y aquí viene un ejemplo. La escritura en Génesis, cuando usa ese eufemismo de Adán y Eva. Y Adán conoció a su esposa Eva. Término conocer ahí, nosotros sabemos que implica relación sexual. Porque luego, más adelante, nuevamente dice: y Adán conoció a Eva. Y después nuevamente vuelve a decir: bueno, entonces, ¿conoció o no conoció? Entonces el término es mucho más profundo. Implica un afecto, implica amar, implica un vínculo. Y en el Nuevo Testamento se usa frecuentemente este término conocer, en el mismo sentido que el Antiguo Testamento. En el mismo sentido. Mateo 7:23 dice: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cristo, a todos aquellos que habían hecho milagros, expulsados demonios, sanidades, les dirá: nunca os conocí. O sea, nunca tuvieron un vínculo conmigo. Ustedes nunca me amaron. Entonces, no hay un vínculo. En Juan 10:14 dice así: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Un vínculo mutuo, un afecto. Primera de Corintios 8:3: pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Ese texto extraordinario. Es conocido por Dios. Y segunda de Timoteo 2:19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea, conoce el Señor a los que son suyos. Entonces vimos la palabra o el término conocer. Conocer, tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento, tiene el mismo significado. Es mucho más que conocimiento, afecto, designio, vínculo. Y llegamos al Nuevo Testamento para adentrarnos en la definición del término presciencia, que está relacionado con el preconocimiento. El término presciencia en el Nuevo Testamento es menos ambiguo que en su forma simple de conocer. Es decir, es más claro. Es más claro que conocer. Y Pink dice lo siguiente: si todos los pasajes en los que aparecen
en los que aparece son estudiados cuidadosamente, se descubrirá que es muy discutible que el término haga referencia a una simple percepción de eventos que han de tener lugar. En realidad, este término nunca es usado en la Escritura en relación a sucesos o acciones, sino que, por el contrario, siempre se refiere a personas. Dios conoció a personas, no sus acciones. Y ahí después vamos a aclarar un poco esto. Entonces, Pink dice que cuando se usa el término presciencia en las Escrituras, y más específicamente en el Nuevo Testamento, no está relacionado, no se usa en relación a eventos futuros o acciones, sino se usa a personas, a individuos. Y tenemos un ejemplo, el texto que ya hemos citado en las dos predicaciones anteriores. Hechos capítulo 2, versículo 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. El apóstol Pedro aquí no está hablando del conocimiento anticipado del acto de la crucifixión, sino de la persona crucificada. Pedro no habla del acto. Pedro no está hablando de que está determinado el acto en sí, ¿no? Dice el texto, comienza a Jesucristo, a la persona. Esta persona es entregada por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Entonces el término presciencia aquí está relacionado con la persona de Cristo. Romanos 8, 29 y 30 dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre los muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. El pronombre que se usa en el versículo 29 no es a lo que Dios conoció. No es a la fe que Dios previó en algunos, ¿no? El texto es a los que antes conoció. Es decir, personas, no hechos, no actos. Lo que se nos muestra no es la sumisión de la voluntad, ni la fe del corazón, dice Pink, sino las personas mismas. Porque si Dios hubiese previsto la fe, diría, lo que vio en las personas, pero dice a los que antes conoció. Romanos 11, versículo 2a dice así: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Nuevamente hace referencia a personas. A personas. El versículo que iniciábamos leyendo, Primera de Pedro, capítulo 2, capítulo 1, versículo 2, la parte A dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Está ahí. ¿Quiénes son estos elegidos? Son los que están en el versículo 1. Son los judíos de la diáspora. Los judíos creyentes que habían sido dispersos por causa de la persecución. Entonces Pedro está hablando a esas personas.
a esa persona. Pedro está hablando a personas, diciéndole que estas personas, desde el versículo 1, son elegidos según la presencia de Dios. Aquí también la referencia a esa persona y no a sus hechos. En base a todos estos textos que hemos visto, Pink dice lo siguiente. ¿Qué base bíblica? Pregunta. ¿Qué base bíblica hay para decir que Dios previó los hechos de algunos, es decir, su arrepentimiento y su fe, y que causa de los mismos los eligió para salvación? ¿Qué base? Continúa diciendo, absolutamente ninguna. La Escritura jamás habla del arrepentimiento y la fe como algo previsto o preconocido por parte de Dios. Jamás. Y aquí aclara, si hay dudas, es verdad que Dios conocía desde toda la eternidad que algunos se arrepentirían y creerían, pero la Escritura no se refiere a esto como objeto de la presencia de Dios. El término se refiere invariablemente a Dios preconociendo a personas. Así pues, retengamos la forma de las sanas palabras. Citando 1 de Timoteo aquí, Pin. Entonces, cuando hablamos de presciencia, Dios no escoge basado en que la persona creería o se arrepentiría y creería o viceversa. No. No es porque Dios no lo sabía. Claramente que Dios lo sabía. Pero aquí no es la presciencia en ese conocimiento macro de todas las cosas, sino que es la omnisciencia. Por causa de la omnisciencia Dios conoce todo. Pero cuando hablamos de la presciencia, que está relacionada con la elección de algunos para salvación, Dios no escogió previendo algo bueno en nosotros, previendo el arrepentimiento y la fe en nosotros. No previó de esa forma. Entonces nosotros vimos en primer lugar el concepto errado y el concepto común que se enseña con respecto a la presciencia, que Dios escoge basado en la fe que algunos tendrían. Errado. Segundo, vimos la definición, el significado del término, tanto conocer como presciencia, a la luz de la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. Y ambos tienen significados totalmente distintos a lo que el diccionario común y corriente nos da por definición. El término conocer implicaba afecto, designar, y la presciencia no está relacionada, por lo menos en los pasajes que acabamos de leer en la Escritura, con el conocimiento previo de hechos, actos futuros, de acciones. No, está relacionado con personas. Y en último lugar, tercero, veremos cómo entender correctamente la presciencia de Dios. Los pasajes citados, Hechos 2:23 y Romanos 8:29, muestran de manera clara y enseñan implícitamente que la presencia de Dios no es causativa, sino que detrás de ella hay algo más, su propio decreto soberano. Y aquí, todo lo que estuvimos en la primera o la exposición de hace una semana atrás sobre el decreto de Dios, aquí va a tener sentido la presencia de Dios. Hechos 2:23 dice así: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificando. Primero, dice así: a este,
entregado por el determinado consejo de Dios. Segundo, y anticipado conocimiento de Dios. ¿Qué es primero? ¿El decreto o la presciencia? El decreto. Primero, entregado por el determinado consejo de Dios, decreto. Luego, y anticipado conocimiento de Dios, presciencia. Su consejo, decreto, fue la base de su anticipado conocimiento. Es decir, palabra simple, la presciencia de Dios está sujeta al decreto eterno de Dios. Al decreto eterno de Dios. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este versículo comienza con la palabra porque, lo cual nos habla de lo que precedía inmediatamente. ¿Qué es entonces lo que dice el versículo anterior? Porque el texto comienza diciendo, porque a los que antes conoció, presciencia. ¿Qué dice el versículo anterior? Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así pues, el anticipado conocimiento de Dios se basa en su propósito o decreto. O decreto. Pink dice lo siguiente. Dios conoce por anticipado lo que será, porque Él ha decretado que sea. Afirmar, por lo tanto, que Dios elige porque preconoce es invertir el orden de la Escritura. Es como poner la carreta delante del caballo. No va a andar, no va a funcionar. El problema está con el orden. El problema está con esa interpretación que invierte el orden bíblico. Aquí vimos dos pasajes de la Escritura que muestran que primero viene el decreto de Dios y luego viene la presciencia. Pink continúa diciendo, la verdad es que Dios preconoce porque Él ha elegido. Esto elimina la base o causa de la elección como algo de la criatura y la coloca en la soberana voluntad de Dios. Dios se propuso elegir a ciertas personas, no porque hubiera algo bueno en ellas, ni porque previera algo bueno en las mismas, sino solamente a causa de su pura buena voluntad. El por qué Dios escogió a estos, no lo sabemos. Lo único que podemos decir, dice aquí Pink, citando Mateo 11:26, dice, sí, Padre, porque así te agradó. ¿Por qué Dios escoge a uno y no a otro? No sé. Dios lo sabe. Y si Dios lo determinó así, es así y es bueno. Como lo vimos en Romanos 8:29, Dios antes de la fundación del mundo separó a ciertos pecadores y los escogió para salvación. Romanos 8:29a dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios no predestinó a aquellos que Él preveía que serían hechos conforme, sino que, por el contrario, predestinó a aquellos a los que antes conoció, es decir, amó y eligió, para que fueses hechos conforme. Su conformidad a Cristo no es la causa, sino el efecto de la presciencia y predestinación de Dios. Efecto. No es la causa, no es porque ellos creyeron o porque ellos tuvieron una predisposición que Dios los escogió. Es el efecto de la elección de Dios. Continúa Pink diciendo, Dios no eligió
a ningún pecador porque previó que creerían, por la sencilla y suficiente razón de que ningún pecador cree jamás hasta que Dios le da fe. De la misma manera que ningún hombre puede ver antes que Dios le otorgue la vista es un don de Dios y ver es la acción consecuente de usar ese don. Asimismo, la fe es el don de Dios y creer es la consecuencia de utilizar ese don. Efesios 2, texto conocido, 2, 8 y 9 dice: ¿por qué? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Si Dios eligiera previendo la fe en las personas, la fe pasaría a ser algo meritorio. Y el pecador tendría razón para gloriarse. Pero esto no es así, dice la Escritura. No por obra, para que nadie se gloríe. Continúo citando a Pink. En verdad, la palabra de Dios es suficientemente clara para enseñar que creer no es un acto meritorio. Hechos 18:27 dice así: y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho. Escuche, ¿para quién fue de gran provecho? A los que por la gracia habían creído. Por gracia. Por lo tanto, si han creído por la gracia, no hay absolutamente nada meritorio. El mérito no puede ser la base o causa que movió a Dios para escogerlos. No, la elección de Dios no procede de nada que exista en nosotros o nada que proceda de nosotros, sino únicamente de su propia y soberana voluntad. Es así que se debe entender la presciencia de Dios. Entonces, finalizando. La presencia de Dios se debe entender de la siguiente forma. Dios, en la eternidad pasada, por decreto eterno, Él escogió a algunos para que fuesen salvos. Resultado de ese decreto, de esa elección, Él también previó, tuvo conocimientos de aquellos que creerían y serían salvos. ¿Pero por qué tuvo ese conocimiento? Porque Él lo decretó. Hay que mirar hacia atrás y no hacia el futuro. No hacia adelante. Porque Él eligió personas, no hechos, no acciones. Y Él las escogió por su pura, soberana voluntad. Porque Él quiso. Porque Él así lo quiso. Entonces la presciencia de Dios no es que Dios previó algo en la persona, algo bueno, o que esa persona creería y por eso que Dios la escogió. No, es por causa de que Dios la escogió que esa persona creyó. Y que por esa elección que Dios hizo, Dios también conoció y conoce a sus escogidos. Entonces es necesario tener una idea clara y bíblica sobre la presciencia de Dios. De lo contrario, tendremos una idea errónea y deshonrosa sobre Dios. O sea, entender este atributo de la forma correcta es muy importante. Porque si nosotros no entendemos este atributo de una forma correcta, tendremos una percepción totalmente errada y deshonrosa con respecto a la persona de Dios. Es importante. La definición de presciencia, la definición general de presciencia, es inadecuada. Dios no solamente conoció lo porvenir desde el principio, sino que planeó, fijó y predestinó todo desde el principio. Y es lo que veíamos en la predicación sobre el decreto eterno de Dios.
Es lo que veíamos sobre la omnisciencia, que Dios aún conoce lo posible, las posibilidades. Si Dios conoce las posibilidades, claramente que Él conoce todo lo demás. Entonces, cuando hablamos de la presencia de Dios, nosotros debemos entender que toda la gloria en la salvación le pertenece a Dios desde principio a fin. El don de fe, el don para creer, es dado por Dios. El arrepentimiento es dado por Dios. La regeneración, dada por Dios. ¿Por qué? Porque Él nos escogió. Él nos eligió. ¿Por qué Él nos eligió? Porque había algo bueno en nosotros, había algo de bondad. No había nada. Nada, no hay justo ni siquiera uno, no hay quien busca a Dios. Basta salir afuera y predicar el Evangelio, va a haber el llamado general. No hay quien busque a Dios. Hasta el llamado específico, que Dios despierta, Dios da fe y arrepentimiento. Entonces Dios tiene la gloria, o le pertenece a Él la salvación desde principio a fin. Dios previó a la persona que pagaría por todos los pecados de sus escogidos, Jesucristo. Él previó a la persona, dice Hecho, a este que vosotros crucificaste. ¿Quién es este? Cristo. Dios previó a esa persona para morir por sus escogidos, por sus elegidos en la cruz. Y esa persona en su palabra manda, ordena a todos los hombres que crean y se arrepientan. Que crean en el Evangelio. Que crean. Entonces es el llamado general. Dios manda a todos. ¿Por qué? Porque Dios previó a una persona, Jesucristo, que murió en la cruz. Quien dijo en la cruz, Telestai, consumado es. La deuda está pagada, cancelada. Padre, llegué al fin, llegué a la meta, concluí. Entonces, para ser beneficiario de ese glorioso evangelio debemos creer y arrepentirnos. Creer y arrepentirnos. Y esta doctrina de la presciencia de Dios es un atributo más por lo cual nosotros debemos glorificar a Dios. ¿Por qué razón? Y aquí yo culmino citando al príncipe de los predicadores, Charles Haddon Spurgeon. Él dice así: estoy tan contento que Dios me haya escogido antes de la fundación del mundo, porque nunca me hubiera escogido después que nací. Nosotros deberíamos estar felices por ser salvos, porque Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, porque después nunca nos hubiese escogido. Nuestros pecados son tan horrendos, tan asquerosos delante de Dios. Nuestras mejores obras, dice la Escritura, son como trapos de inmundicia. No sirven para nada. Imagínense las peores, imagínense. Por eso era necesario que Dios nos escogiera antes de la fundación del mundo. Y Él lo quiso así, Él lo previó así. Su presencia es un motivo más por el cual nosotros debemos alabarle y darle gracia. Porque Él nos conoció a nosotros. ¿Por qué? Porque Él mismo lo decretó, Él mismo nos escogió, Él así lo quiso. Amén. Vamos a orar.